Javier Ríos era ingeniero civil, un hombre que construía puentes capaces de soportar 50 toneladas. Calculaba estructuras que parecían desafiar la gravedad misma, pero, paradójicamente, era incapaz de enseñarle a su sobrino Diego, de 12 años, a sumar 7 más 5. Lupita, su empleada doméstica, sí podía. Pero esta historia no se trata de matemáticas. Se trata de esas cosas que el dinero, por mucho que tengas, no puede comprar. Se trata de esas lecciones que los títulos universitarios, por impresionantes que sean, no pueden enseñar. Si alguna vez sentiste que algo que parecía imposible, te derrotaba, quédate, porque lo que vas a escuchar va a cambiar por completo la forma en que ves a las personas que mantienen tu casa limpia y ordenada. Javier tenía 52 años cuando su vida dio un giro de 180 grados. Y no fue un accidente, no fue una enfermedad. Fue una llamada telefónica a las 3 de la mañana. Su hermana menor, Elena, había fallecido en un terrible accidente automovilístico. Tenía 38 años y dejaba un hijo de 10 años llamado Diego. El padre de Diego había desaparecido cuando el niño apenas tenía 2 años. Elena lo había criado sola, con amor y dedicación. Javier nunca tuvo hijos, nunca los quiso. Su vida era su constructora, 200 empleados, contratos millonarios, reuniones que se extendían hasta las 10 de la noche, fines de semana enteros revisando planos. Era un adicto al trabajo, pero ahora tenía un sobrino huérfano y era su única familia, su responsabilidad. El día del funeral, Javier le dijo a Diego que viviría con él. Diego no dijo nada, solo asintió con la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero no lloraba. Javier pensó que era fuerte. No entendía que el niño estaba en shock, completamente paralizado por la tragedia. Los primeros meses fueron un verdadero desastre. Diego no hablaba. Llegaba de la escuela, se encerraba en su cuarto y no salía hasta la hora de la cena. Javier intentaba conversar con él, pero no sabía cómo. Le preguntaba sobre la escuela y Diego respondía con monosílabos. Sí, no, bien. Normal. Javier contrató a una psicopedagoga infantil. 6,000 pesos la hora. La psicopedagoga le explicó que Diego necesitaba tiempo, que el duelo en los niños se manifestaba de manera diferente, que había que tener paciencia, mucha paciencia, pero había algo más, algo que preocupaba a Javier. Diego traía calificaciones terribles, especialmente en matemáticas. Javier no lo entendía. Él había sido el mejor de su clase en cálculo. Había ganado olimpiadas de matemáticas en la universidad. Los números eran su lenguaje natural, su pasión. Un día, Javier revisó el cuaderno de Diego y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Las sumas estaban mal, las restas estaban mal, las multiplicaciones eran un completo desastre. Pero lo más extraño era la forma en que Diego escribía los números. El 6 parecía un 9, el 3 parecía un 8. Los números estaban invertidos, desordenados, como si bailaran en la página. Una verdadera pesadilla. Javier llamó a la escuela, pidió hablar con la maestra. Ella le explicó algo que él nunca había escuchado. Diego tenía dislexia, pero no solo dislexia. Tenía algo llamado discalculia. Era como dislexia, pero con números. Los números literalmente se movían en su cabeza. Lo que para Javier era obvio, para Diego era un laberinto imposible, un muro infranqueable. La maestra le comentó que habían intentado de todo: clases extra, ejercicios especiales, tutores de apoyo, pero nada había funcionado, nada. Pero Javier no aceptó esa derrota. Él era ingeniero. Había resuelto problemas que otros consideraban imposibles. Si los maestros de la escuela no podían, él encontraría a alguien que sí pudiera. Estaba decidido. Contrató al primer tutor. Se llamaba Maestro Benítez.
Tenía 30 años de experiencia enseñando matemáticas. Cobraba 1.600 pesos la hora. Venía 3 veces por semana. Después de un mes, el maestro Benítez renunció. Dijo que Diego era un caso especial, que necesitaba un especialista en discalculia, que él no tenía las herramientas necesarias, que no podía ayudarlo más. Javier contrató al segundo tutor, una especialista en trastornos del aprendizaje, doctora en pedagogía, 2.400 pesos la hora. Usaba métodos científicos, tenía artículos publicados. Después de 2 meses, la especialista renunció. También dijo que el caso de Diego era severo, que había avanzado un poco, pero no lo suficiente, que tal vez había que aceptar sus limitaciones, que quizá Diego no estaba destinado a las matemáticas, pero Javier no aceptó eso tampoco. Jamás. Contrató al tercer tutor, luego al cuarto. En total, gastó 300.000 pesos en un año. 4 tutores, cientos de horas, decenas de métodos diferentes. El resultado, 0. Absolutamente nada. Diego seguía sin poder sumar, seguía sin poder restar. Los números seguían bailando en su cabeza, burlándose de él, haciéndole la vida imposible. Pero lo peor no eran las calificaciones. Lo peor era lo que estaba pasando con Diego, con su estado emocional. El niño que había llegado en silencio ahora estaba peor. No solo no hablaba, ahora lloraba, se frustraba, rompía los cuadernos, decía que era estúpido, que nunca iba a poder, que no servía para nada. Un día, Javier escuchó a Diego decir algo que le rompió el corazón, en 1000 pedazos. Diego estaba en su cuarto, hablaba solo. Javier se acercó a la puerta y escuchó: mi mamá era arquitecta, hacía casas bonitas. Yo también quería hacer casas, pero si no puedo con los números, nunca voy a poder. Soy un fracaso. Mamá estaría decepcionada de mí. Javier se quedó paralizado en el pasillo. No supo qué hacer, no supo qué decir, así que no hizo nada. Solo se fue a su oficina y trabajó hasta la medianoche, intentando olvidar el dolor en la voz de Diego. Esa fue la primera vez que Javier lloró por Diego, pero lo hizo solo en su oficina, donde nadie pudiera verlo, donde nadie pudiera juzgar su fracaso. Pasó otro mes. La situación no mejoraba. Javier estaba desesperado, se sentía impotente. Fue entonces cuando decidió hacerlo él mismo. Él era ingeniero, el mejor de su generación. Si nadie podía enseñarle a su sobrino, él lo haría. A como diera lugar, compró libros sobre dislexia, leyó artículos sobre discalculia, estudió métodos pedagógicos, preparó un plan de estudio personalizado. El primer día se sentó con Diego en la mesa del comedor. Tenía todo preparado: cuadernos nuevos, lápices de colores, una pizarra blanca, todo listo para la batalla. Bien, Diego, dijo Javier, vamos a empezar desde cero. Suma básica, 2 más 3. Es fácil, solo tienes que contar. Diego miró los números. Sus ojos se movieron de un lado a otro. Empezó a sudar. La ansiedad lo estaba consumiendo. No puedo, dijo Diego. Los números se mueven. Javier respiró profundo. Paciencia, se dijo. Esto va a tomar tiempo. Mira, dijo Javier. 2 más 3. Piénsalo como 2 manzanas más 3 manzanas. ¿Cuántas manzanas tienes? Diego cerró los ojos. Pensó. Abrió los ojos. 4, dijo, con inseguridad. Javier sintió una punzada de frustración. No, son 5. Vamos a intentarlo de nuevo. Lo intentaron de nuevo. Y otra vez, y otra vez. Después de 2 horas, Diego estaba llorando. Javier estaba gritando. La paciencia se le había agotado. ¿Cómo no puedes entender algo tan simple?, gritó Javier. 2 más 3. Es básico. Un niño de 5 años puede hacerlo. Diego se levantó de la silla, tiró el cuaderno al suelo, corrió a su cuarto y cerró la puerta con un portazo. Estaba destrozado. Javier se quedó solo en el comedor, mirando el cuaderno en el suelo.
sintiendo la peor vergüenza de su vida, el peor fracaso. Él, que construía puentes imponentes, no podía construir un puente con su propio sobrino. No podía conectarse con él. Esa noche, Javier no durmió. Se quedó en su oficina pensando, dándole vueltas al asunto. Tal vez la especialista tenía razón. Tal vez había que aceptar las limitaciones de Diego. Tal vez algunos problemas no tenían solución. Tal vez había batallas que era imposible ganar. Al día siguiente, Diego no bajó a desayunar. Javier subió a su cuarto, lo encontró acostado en la cama mirando al techo, completamente perdido. «Diego», dijo Javier, «lo siento, de verdad lo siento». «No», debí gritar. Diego no respondió. Javier se sentó en la cama, miró a su alrededor. El cuarto estaba lleno de dibujos. Dibujos de casas bonitas, torres, puentes, edificios, todos perfectamente proporcionados. Javier tomó uno de los dibujos. Era un rascacielos con balcones asimétricos. Cada balcón tenía proporciones diferentes, pero armónicas. El sombreado era perfecto. La perspectiva era correcta. «¿Tú hiciste esto?», preguntó Javier. Diego asintió. Javier miró más dibujos. Todos eran increíbles. Diego tenía un talento natural para el diseño. Podía ver proporciones, ángulos, perspectivas, todo lo que necesitaba para ser arquitecto. Todo, excepto los números. Javier guardó el dibujo. Bajó a desayunar solo. No sabía qué hacer. Fue esa semana cuando Lupita llegó a su vida. Javier había despedido a la empleada anterior porque, bueno, la verdad es que era un poco manilarga. Necesitaba a alguien nuevo. La agencia le envió a una mujer de 47 años llamada Lupita Morales. Lupita no era como las otras empleadas que había tenido. Era callada, trabajadora, pero había algo más, algo en sus ojos, una especie de sabiduría silenciosa que Javier no podía explicar. En la entrevista, Javier le hizo las preguntas de siempre: experiencia, referencias, horarios. Lupita respondió todo correctamente, pero hubo una pregunta que Lupita hizo que Javier nunca olvidaría. «¿Hay un niño en la casa?», preguntó Lupita. «Sí», dijo Javier, «mi sobrino Diego. Tiene 12 años». Lupita asintió. Sus ojos brillaron por un segundo. «Los niños son lo más importante», dijo. «Hay que cuidarlos bien». Javier no le dio importancia a ese comentario. Solo quería a alguien que limpiara bien y no le robara nada. Lupita empezó a trabajar el lunes siguiente. Los primeros días fueron normales. Lupita llegaba a las 7 de la mañana, limpiaba, cocinaba, se iba a las 5 de la tarde. No hablaba mucho, hacía su trabajo en silencio, pero Javier notó algo extraño. Lupita pasaba mucho tiempo cerca del cuarto de Diego. A veces la veía parada en el pasillo, mirando hacia la puerta cerrada, como si estuviera pensando algo. Un día, Javier le preguntó: «¿Pasa algo con el cuarto de mi sobrino?», preguntó. Lupita negó con la cabeza. «No, señor, solo me aseguro de que todo esté limpio». Javier no le dio más importancia. Tenía demasiadas cosas en la cabeza: contratos, reuniones y el problema insoluble de Diego. Pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses. Javier seguía trabajando hasta las 10 de la noche. Seguía sin saber cómo conectar con Diego. Seguía sintiéndose un fracaso como tutor sustituto. Pero algo estaba cambiando. Algo que Javier no notaba porque nunca estaba en casa. Diego había dejado de llorar en su cuarto. Diego había dejado de romper cuadernos. Diego había empezado a sonreír. Pero Javier no lo sabía, porque llegaba cuando Diego ya estaba dormido y se iba antes de que Diego despertara. Un día, la maestra de Diego llamó a Javier. «Señor Ríos», dijo la maestra Benítez, «quería hablar con usted sobre Diego». Javier sintió un nudo en el estómago. «¿Qué hizo ahora?», pensó. «¿Hay algún problema?», preguntó Javier. La maestra Benítez hizo una pausa. «No», dijo.
Al contrario, Diego ha mejorado. Mucho. No sé qué pasó, pero algo está funcionando. Su último examen de matemáticas tuvo 6 respuestas correctas de 10. Es el mejor resultado que ha tenido en 2 años. Javier no entendió. ¿Qué? Dijo, pero yo no he hecho nada diferente. Bueno, dijo la maestra Benítez, alguien está haciendo algo, porque Diego está cambiando. Esa noche, Javier llegó a casa más temprano de lo normal. Eran las 8 de la noche. Normalmente llegaba a las 10. La casa estaba en silencio. Lupita debería haberse ido hace 3 horas. Javier subió las escaleras hacia su habitación, pero antes de llegar, vio algo. Había luz saliendo por debajo de la puerta del cuarto de Diego. Javier se acercó. Escuchó voces. Una voz era de Diego, la otra era de una mujer. No era la voz de la psicopedagoga, no era la voz de ningún tutor, era la voz de Lupita. Javier se quedó paralizado en el pasillo. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué estaba haciendo su empleada doméstica en el cuarto de su sobrino a las 8 de la noche? Puso su mano en la manija de la puerta. La giró lentamente. Abrió la puerta sin hacer ruido. Y lo que vio le cambió la vida para siempre. Pero antes de contarte lo que Javier vio, necesitas entender algo. Necesitas saber quién era realmente Lupita Morales. Porque ella no era solo una empleada doméstica. Ella tenía un secreto que nadie en esa casa conocía. Lupita nació en un pueblo pequeño de Oaxaca, un lugar donde no había pavimento, no había luz eléctrica constante y definitivamente no había escuelas con recursos. Cuando Lupita tenía 18 años, algo extraordinario pasó. El gobierno mexicano inició un programa para llevar educación a comunidades rurales. Necesitaban voluntarios, personas dispuestas a ir a lugares donde nadie más quería ir. Lupita levantó la mano. La enviaron a una comunidad indígena en la sierra. 40 niños, edades de 5 a 15 años, una sola aula, sin libros, sin pizarrones, sin nada. Lupita no tenía título de maestra, solo había terminado la secundaria, pero tenía algo que los libros no enseñan. Tenía creatividad, tenía paciencia y tenía un amor profundo por los niños. El primer día miró a los 40 niños. Muchos nunca habían visto un libro, algunos ni siquiera hablaban español, solo hablaban su lengua indígena. ¿Qué iba a hacer? No tenía recursos. No tenía entrenamiento, solo tenía sus manos y su cerebro. Entonces hizo algo que cambió todo. Salió al patio, recogió piedras, frijoles, hojas, palitos, todo lo que encontró. Volvió al salón, puso los objetos en el suelo. Esto es un número, dijo, pero no en un papel, en la vida real. Los niños la miraron confundidos. Lupita puso 5 piedras en una fila. ¿Cuántas piedras hay?, preguntó en español. Un niño tradujo al zapoteco. Los niños contaron, uno por uno, tocando cada piedra. 5, dijo un niño. Lupita sonrió. Ahora, dijo, si les quito 2 piedras, ¿cuántas quedan? Lo hizo. Los niños contaron las piedras que quedaban. 3, dijeron. Lupita había descubierto algo. Los niños que no podían entender números abstractos en un papel, podían entenderlos cuando los tocaban. Durante 20 años, Lupita enseñó en esa comunidad, sin sueldo real, solo un pequeño apoyo del gobierno que apenas alcanzaba para comer. Pero los resultados fueron increíbles. Niños que habían sido declarados incapaces de aprender lograban terminar la primaria. Algunos llegaron a la secundaria. 2 de ellos fueron a la universidad. El método de Lupita no estaba en ningún libro, no tenía nombre científico, pero funcionaba. Ella lo llamaba el método de las manos. Todo lo que los niños no podían entender con los ojos, lo entendían con las manos. Pero hace 5 años, todo cambió. El gobierno hizo recortes,
muy drásticos. En el programa de educación rural, la escuelita de Lupita cerró sus puertas. Los niños fueron enviados a otras escuelas, muy lejos de su comunidad. Lupita se quedó sin trabajo, sin dinero, sin propósito, nada. A los 42 años, tuvo que dejar su pueblo natal. Viajó a la Ciudad de México. La única habilidad que la ciudad reconocía era limpiar casas. Así que eso hizo. Durante 5 años, Lupita limpió casas de familias ricas, pero nunca dejó de ser maestra en su corazón. Jamás. Cada vez que veía a un niño batallando con la tarea, algo dentro de ella se removía, muy fuerte. Cuando llegó a la casa de Javier Ríos, supo inmediatamente que algo andaba mal. No fue lo que vio, fue lo que escuchó el primer día de trabajo, mientras limpiaba el pasillo del segundo piso. Escuchó a Diego llorando en su cuarto. No era un llanto normal, no, era un llanto de frustración profunda. El mismo llanto que había escuchado cientos de veces en su escuela rural. Lupita se acercó a la puerta. Escuchó con atención. Diego estaba hablando solo. Soy un burro. Un burro. No puedo. No entiendo. Los números bailan. Nadie me entiende. Mamá, lo siento. Soy un fracaso. Lupita sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. 1000 pedazos. Ese niño no era burro. No, señor. Ese niño tenía una forma diferente de aprender. Y nadie lo estaba ayudando de la forma correcta. Durante las primeras semanas, Lupita solo observó. Cada vez que limpiaba el cuarto de Diego, miraba sus cuadernos. Veía los exámenes con calificaciones rojas. ¡Rojas! Veía los dibujitos en los márgenes. Y entonces lo vio. Un día encontró un cuaderno escondido debajo de la cama de Diego. Era diferente a los cuadernos de la escuela. Estaba lleno de dibujos de casas bonitas. Cada casa tenía ventanas, puertas, balcones, de todo. Y junto a cada dibujo había pequeñas marcas. No eran números escritos, no, eran puntos, grupos de puntos. Lupita se quedó paralizada, inmóvil. Diego estaba contando, a su manera, sin números escritos, no, con puntos, con su propio sistema. Ese niño no tenía un problema de inteligencia, no, señor, tenía un cerebro que trabajaba de forma diferente y nadie lo había notado. Esa noche, Lupita no pudo dormir, imposible. Estaba en su pequeño cuarto rentado, pensando en Diego, pensando en todos los niños que había enseñado en Oaxaca, niños que el sistema había abandonado, niños que habían sido llamados burros, incapaces, limitados, y ella había podido ayudarlos, pero Diego no era su alumno, no, era el sobrino de su jefe, ella era solo la empleada doméstica. No tenía derecho a interferir, no tenía derecho. Pasó una semana, 2 semanas, un mes, cada día. Lupita escuchaba a Diego luchar con su tarea. Cada día veía los cuadernos con calificaciones rojas, cada día. Sentía que podía ayudar, pero no tenía permiso, hasta que un día algo cambió. Eran las 4 de la tarde. Lupita estaba terminando de limpiar la cocina. Escuchó un ruido arriba, un cuaderno golpeando el suelo. ¡Plum! Luego, llanto. Subió las escaleras corriendo. ¡Rápido! La puerta del cuarto de Diego estaba abierta. El niño estaba sentado en el suelo, rodeado de hojas rotas, hechas trizas, llorando, desconsoladamente. Lupita se acercó. Diego levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, muy rojos. No puedo, dijo Diego. Por más que lo intento, no puedo. Los números no tienen sentido, ningún sentido. Lupita se sentó en el suelo junto a él. No dijo nada por un momento, nada. Solo lo miró con ternura, mucha ternura. ¿Puedo intentar algo?
preguntó finalmente. Finalmente. Diego la miró confundido, muy confundido. Tú eres la señora de la limpieza, dijo. Sí, dijo Lupita, pero antes era otra cosa, otra cosa. Lupita metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó un puñado de frijoles. Frijoles. Siempre los cargaba. Un hábito de 20 años. 20 años. Mira, dijo, olvídate de los números por un momento. Solo mira los frijoles. Puso 3 frijoles en el suelo. ¿Cuántos hay?, preguntó. Diego los miró. Los contó tocándolos. 1 por 1. 3, dijo. Bien, muy bien. Ahora voy a poner 2 más. Puso 2 frijoles junto a los otros. ¿Cuántos hay en total? Diego los contó. 1 por 1, tocando cada uno. 5, dijo. Lupita sonrió. Una gran sonrisa. Acabas de sumar 3 más 2. Diego la miró sorprendido, muy sorprendido. Pero no escribí nada, dijo. No necesitas escribir, dijo Lupita. Los números no viven solo en el papel, no, viven en las cosas que puedes tocar, que puedes tocar. Ese fue el comienzo de todo. Durante las siguientes semanas, Lupita empezó a quedarse después de su horario de trabajo. Le dijo a Javier que tenía que terminar de planchar, que había ropa acumulada, mucha ropa, que necesitaba más tiempo, más tiempo. Javier no sospechó nada, nada de nada. Él llegaba a las 10 de la noche. Para entonces, Lupita ya se había ido. Pero entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, algo mágico sucedía en el cuarto de Diego. Algo mágico. Lupita trajo una bolsa de tela que ella misma había cosido. Tenía compartimentos separados, muy ordenados. En uno había frijoles, en otro había piedras pequeñas, en otro había botones de diferentes colores, muy coloridos. Los frijoles son las unidades, explicó. Las piedras son las decenas. Los botones son las centenas. Diego la miró fascinado, totalmente fascinado. Vamos a sumar 23 más 14, dijo Lupita. Pero no con números, no, con objetos, con objetos. Puso 2 piedras y 3 frijoles para representar 23. Luego puso 1 piedra y 4 frijoles para representar 14. Ahora cuenta todos los frijoles, dijo. Diego los contó. 7 frijoles. Y las piedras, 3 piedras. Entonces, ¿cuánto es 23 más 14? Diego pensó, miró las piedras, miró los frijoles. 37, dijo. Lupita aplaudió. Aplaudió con ganas. Por primera vez en su vida, Diego había sumado números de 2 dígitos correctamente. Correctamente. Las sesiones continuaron. Cada día, 2 horas. Sin falta, sin falta. Lupita no usaba libros, no usaba pizarras, nada de eso. Solo usaba objetos que Diego podía tocar y sentir. Para las fracciones, partió una tortilla en pedazos iguales, una tortilla de maíz. Para los porcentajes, usó 100 botones y los dividió en grupos, muy ordenados. Para las multiplicaciones, construyó rectángulos con frijoles, muy grandes. Todo lo que Diego no podía ver en números abstractos, lo podía ver y tocar con objetos reales. Objetos reales. Pero había algo más, algo muy importante. Lupita conectó las matemáticas con el sueño de Diego, con su gran sueño. Tú quieres ser arquitecto, ¿verdad?, preguntó un día. Diego asintió emocionado. Los arquitectos usan matemáticas todo el tiempo, dijo Lupita, pero no como te las enseñan en la escuela. No, las usan para construir cosas reales, cosas maravillosas. Lupita dibujó una casa bonita en un papel, una casa sencilla. Si esta casa tiene 4 pisos y cada piso tiene 6 ventanas, ¿cuántas ventanas tiene la casa en total?
Diego miró el dibujo. Sus ojos brillaron. Brillaron con intensidad. Esto tenía sentido. Tenía mucho sentido. Esto estaba conectado con algo que amaba, algo que lo apasionaba. Tomó los frijoles. Hizo 4 grupos de 6. Los contó. 24 ventanas, dijo. Exacto, dijo Lupita. Acabas de multiplicar 4 por 6 y ni siquiera escribiste números. Las semanas se convirtieron en meses. Lupita llevó un cuaderno donde documentaba el progreso de Diego. Lo tituló Progreso de Diego. Cada día escribía lo que habían practicado y cómo había respondido. Día 1. Sumas simples con frijoles. Diego confundido pero curioso. Día 15. Sumas de 2 dígitos. Diego empieza a entender el sistema. Día 30. Restas. Diego se frustra al principio, pero luego lo logra. Día 45. Multiplicación básica con grupos de frijoles. Diego sonríe por primera vez. Día 60. Fracciones con tortillas. Diego dice que las matemáticas son como cocinar. ¡Qué ingenioso! Día 90. Porcentajes con botones. Diego resuelve problemas. Sin ayuda. Día 127. Diego resolvió un problema de su tarea solito, sin frijoles, sin piedritas. Los números empiezan a quedarse quietos en su cabeza. ¡Qué alivio! 127 días. Eso fue lo que tomó. 127 días de paciencia. 127 días de frijoles, piedritas y botones. 127 días de amor, amor incondicional, lo que 4 tutores con títulos no pudieron hacer en un año, con 300,000 pesos. Una exmaestra rural lo hizo en 127 días, con frijoles. Pero Javier no sabía nada de esto. Él seguía llegando a las 10 de la noche, seguía yéndose a las 6 de la mañana, seguía sin conectar con su sobrino. Qué triste. Hasta esa noche, la noche en que llegó temprano, la noche en que vio la luz debajo de la puerta, la noche en que abrió la puerta sin hacer ruido y lo que vio lo dejó sin palabras. Lupita estaba sentada en el suelo del cuarto de Diego. Su uniforme azul contrastaba con la alfombra beige. A su lado había una bolsa de tela abierta. Frijoles, piedritas y botones estaban esparcidos en el suelo, formando grupos organizados. ¡Qué curioso! Diego estaba sentado frente a ella, pero no era el Diego que Javier conocía. Este Diego estaba sonriendo. Este Diego estaba concentrado. Este Diego estaba resolviendo un problema de matemáticas. Había una pequeña pizarra blanca entre ellos. Lupita había dibujado una casa. La casa tenía varios pisos, con ventanas. Entonces, si la casa tiene 6 pisos, dijo Lupita, y cada piso tiene 9 ventanas, ¿cuántas ventanas tiene en total? Diego miró el dibujo, luego miró los frijoles, hizo 6 grupos, puso 9 frijoles en cada grupo, los contó, uno por uno. 54 ventanas, dijo Diego, con seguridad. Lupita aplaudió bajito. Muy bien, ahora, si el arquitecto quiere poner macetas en la mitad de las ventanas, ¿cuántas macetas serían? Diego pensó. Miró los 54 frijoles. Los dividió en 2 grupos iguales. Con cuidado, 27 macetas, dijo. Triunfante. Perfecto. Acabas de dividir 54 entre 2, sin escribir un solo número. Diego sonrió. Una sonrisa que Javier no había visto en 2 años. Javier se quedó paralizado en la puerta. Las lágrimas empezaron a caer por su rostro. No podía creer lo que estaba viendo. Su sobrino estaba aprendiendo matemáticas. Su sobrino estaba sonriendo. Su sobrino estaba siendo enseñado por la mujer que limpiaba su casa. Lupita levantó la vista. Vio a Javier en la puerta. Su cara cambió. Inmediatamente palideció. Se levantó de un salto, asustada. Señor Ríos, dijo Lupita, yo puedo explicar. Por favor, no me despida. Yo solo quería ayudar. El niño estaba sufriendo y yo sabía que podía ayudar. Lo siento.
Lo siento mucho. Lupita empezó a recoger los frijoles rápidamente. Sus manos temblaban. Tenía miedo. Había cruzado una línea. Ella era la empleada doméstica. No tenía derecho a enseñarle nada al sobrino de su jefe. ¡Qué situación! Javier no dijo nada. Se quedó en la puerta, mirando la escena, mirando los frijoles, mirando la pizarra con el dibujo de la casa, mirando el cuaderno de Lupita con el título Progreso de Diego. Diego también se levantó, miró a su tío con miedo, con inquietud. «Tío, por favor», dijo Diego, «no la despidas. Ella me está ayudando. Por primera vez, los números tienen sentido. Por favor». Javier miró a Diego, miró sus ojos. Había algo diferente en ellos. Había esperanza, había confianza, había vida. Javier caminó hacia el centro del cuarto. Se arrodilló en el suelo, miró los frijoles esparcidos. «¿Hace cuánto tiempo están haciendo esto?», preguntó. Su voz era baja, tranquila. Lupita tragó saliva. «4 meses, señor. Desde que llegué, empecé cuando lo escuché llorar en su cuarto». Javier asintió. Tomó uno de los frijoles. Lo miró con atención. «4 tutores», dijo. «Gasté 300,000 pesos, 4 profesionales con títulos universitarios, y ninguno pudo enseñarle a mi sobrino a sumar». Lupita bajó la mirada. «Lo siento, señor, yo no soy profesional, solo soy...». Javier levantó la mano. «Déjame terminar», dijo. Lupita se calló. Javier miró a Diego. «¿Cuánto es 7 más 5?», preguntó. Diego lo pensó. No usó los frijoles, solo pensó. 12, dijo, sin dudar. Javier sintió un nudo en la garganta. Esa misma pregunta había hecho llorar a Diego hace 2 meses. Y ahora la respondía, sin dudar. ¿Y 23 menos 9? Preguntó Javier. Diego pensó de nuevo. 14, dijo. Con seguridad. Javier cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. No podía contenerlas. 4 tutores profesionales no pudieron, dijo. Yo, con 2 títulos de ingeniería, no pude. Pero usted, con frijoles y piedritas, lo logró. Lupita no dijo nada. Solo lo miró. Javier abrió los ojos. Miró a Lupita directamente, con intensidad. ¿Quién es usted realmente?, preguntó. Lupita suspiró. Fui maestra, señor, 20 años, en una comunidad rural de Oaxaca. Enseñaba a niños que el sistema había olvidado. Niños indígenas, niños pobres, niños que nunca habían visto un libro. Javier escuchaba en silencio. Con respeto. No tenía recursos, continuó Lupita. Solo tenía objetos, piedras, frijoles, hojas, palitos, todo lo que podía tocar. Así que inventé un método. Los niños que no podían entender números en papel, los entendían cuando los tocaban. ¿Por qué no me dijo?, preguntó Javier. Lupita bajó la mirada de nuevo. Porque usted no preguntó, señor. Para usted, yo solo era la mujer que limpiaba su casa. Y eso está bien. Es mi trabajo ahora. Pero cuando escuché a Diego llorar, cuando vi su dolor, no pude quedarme sin hacer nada. Lo siento si me pasé de la línea. Javier se quedó en silencio por un largo momento. Momento de reflexión. Luego hizo algo que Lupita nunca olvidaría. Se sentó en el suelo, junto a los frijoles, junto a las piedritas, junto a los botones. «Enséñame», dijo. Con humildad. Lupita lo miró confundida. «Señor», preguntó. Javier la miró a los ojos. «Con sinceridad, tengo 2 títulos de ingeniería, sé calcular estructuras que soportan 50 toneladas, pero no sé cómo enseñarle a mi sobrino. Usted sí sabe. Enséñame». Lupita no supo qué decir. En 20 años de carrera docente, nadie le había pedido eso. Nadie le había mostrado esa humildad. «Está bien», dijo finalmente, «pero va a tener que sentarse en el suelo». Javier se rió. Por primera vez en mucho tiempo, se rió de verdad. «Ya estoy sentado», dijo. «Con alivio.
Esa noche, algo cambió en la casa de los Ríos para siempre. Javier se quedó hasta las 11 de la noche, sentado en el suelo del cuarto de Diego, aprendiendo el método de Lupita, viendo cómo los frijoles representaban unidades, cómo las piedritas representaban decenas, cómo los botones representaban centenas. Diego le explicó a su tío cómo funcionaba, por primera vez. Diego era el maestro y Javier era el alumno. «Miras, tío», dijo Diego, «si quieres sumar 34 más 27, primero pones 3 piedritas y 4 frijoles. Luego pones 2 piedritas y 7 frijolitos. Luego cuentas». Javier contó 5 piedritas, 11 frijolitos. «Pero 11 frijolitos son más de 10», dijo Javier. Diego sonrió con picardía. «Entonces cambias 10 frijolitos por una piedrita», dijo. «Ahora tienes 6 piedritas y un frijolito. Eso es 61». Javier miró a su sobrino con asombro. Total asombro. Ese niño, que había sido tachado de incapaz por 4 tutores profesionales, le estaba enseñando matemáticas a él, a un ingeniero con 2 títulos. En ese momento, Javier entendió algo profundo. El problema nunca había sido Diego. El problema había sido la forma en que le enseñaban. Los tutores usaban métodos abstractos, números en papel, símbolos sin significado. Pero el cerebro de Diego no funcionaba así. El cerebro de Diego necesitaba tocar para entender, necesitaba sentir. Y Lupita lo había visto desde el primer día. Lo había visto en los dibujos de Diego, lo había visto en los puntitos que usaba para contar. Lo había visto porque había pasado 20 años viendo cerebros diferentes. Javier miró a Lupita. «¿Cuántos niños enseñó en Oaxaca?», preguntó. Lupita pensó, hizo memoria. «Más de 400», dijo, «en 20 años. Muchos tenían problemas como Diego, algunos peores, pero todos aprendieron algo. 400 niños», dijo Javier, «sin recursos, sin libros, sin tecnología, solo con frijolitos y mucha paciencia». Lupita asintió con la cabeza. «El amor enseña mejor que los títulos, señor». Javier se quedó pensando en esa frase. «El amor enseña mejor que los títulos». Esa frase contenía una verdad que él había ignorado toda su vida, una verdad absoluta. Él había creído que el dinero podía resolverlo todo, que si pagaba lo suficiente, encontraría la solución. Pero había gastado $15,000 y nada había funcionado. Lo que había funcionado era gratuito. Era una mujer sentada en el suelo, con frijolitos en el bolsillo, dándole tiempo a un niño que nadie más quería enseñar. Era un acto de amor puro. Desde esa noche, todo cambió. Javier empezó a llegar a casa más temprano, a las 6 de la tarde, a veces a las 5. Se sentaba con Diego y Lupita, aprendía el método, practicaba con los frijolitos. Al principio se sentía ridículo. Un ingeniero de 52 años, sentado en el suelo, contando frijolitos como un niño de primaria. Pero luego entendió, no era ridículo, era humildad, era aprender una nueva forma de ver el mundo. Era maravilloso. Diego empezó a mejorar cada vez más, cada día más. Un mes después de que Javier descubriera la verdad, Diego trajo un examen a casa de matemáticas. Nota 8 de 10. La maestra había escrito en el margen: «Increíble progreso. ¿Qué pasó?». Javier miró el examen, miró la nota, miró la letra de la maestra. Luego miró a Lupita, que estaba lavando los trastes en la cocina. Se acercó a ella, le mostró el examen. Lupita miró la nota, sonrió con dulzura. «Lo logró», dijo. «No», dijo Javier. «Usted lo logró». Lupita negó con la cabeza. «No, señor, Diego lo logró. Yo solo le mostré un camino diferente. El camino lo recorrió solo, él solo». Javier guardó el examen. Lo guardó en una carpeta especial.
Era la primera evidencia física de que su sobrino no era un fracaso. Era la prueba de que Lupita había hecho un milagro, pero Javier sabía que no era un milagro. Era ciencia, era pedagogía, era un método que Lupita había desarrollado durante 20 años. Un método que el sistema educativo había ignorado porque venía de una mujer sin título, de un pueblo pobre, de una comunidad olvidada, una vergüenza. Esa noche, Javier tomó una decisión importante. Lupita no podía seguir siendo solo la empleada doméstica. Tenía que ser más. Al día siguiente, Javier llamó a Lupita a su oficina en la casa. Lupita entró nerviosa. Pensó que la iba a despedir, que había reconsiderado, que todo había sido un sueño, una pesadilla. «Siéntese», dijo Javier. Lupita se sentó. Con cautela, Javier sacó un papel. Era un contrato y quiero hacerle una propuesta, dijo Javier. Usted sigue limpiando la casa, pero también será la tutora oficial de Diego. Le pagaré por las dos cosas. Salario triplicado. Lupita abrió los ojos como platos, muy abiertos. ¿Triplicado?, preguntó. Javier asintió, con una sonrisa. 12,000 pesos mensuales por la limpieza, más 24,000 pesos mensuales como tutora. Total, 36,000 pesos al mes. Con seguro médico, con vacaciones pagadas, con contrato formal. Lupita no podía creerlo. Ganaba 8,000 pesos al mes y ahora le ofrecían 36,000. Era increíble. Pero hay algo más, dijo Javier. Lupita lo miró, expectante. Quiero que documente su método, todo, cada paso, cada técnica, cada objeto que usa. Quiero convertirlo en un programa formal. ¿Por qué?, preguntó Lupita. Javier suspiró profundamente. Porque hay miles de niños como Diego, niños que el sistema ha abandonado, niños que son llamados estúpidos porque sus cerebros funcionan diferente, y usted tiene la solución. Pero esa solución está solo en su cabeza. Quiero sacarla, quiero que otros maestros la aprendan, quiero que llegue a las escuelas. Lupita sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Lágrimas de emoción. Durante 20 años había enseñado en silencio, en un pueblo olvidado, sin reconocimiento, sin dinero, sin que nadie valorara su trabajo, nadie. Y ahora, un millonario le estaba diciendo que su método valía algo, valía mucho, que podía ayudar a miles de niños. Está bien, dijo Lupita, lo haré. Javier extendió la mano. Lupita la tomó con firmeza. Bienvenida a la familia, dijo Javier. Los meses siguientes fueron transformadores. Totalmente. Diego seguía mejorando. Su próximo examen fue 9 de 10, luego un 10 perfecto. La maestra no podía creerlo. Pidió una reunión con Javier. ¿Qué está pasando?, preguntó la maestra. Diego era mi estudiante más problemático y ahora es uno de los mejores. ¿Qué hicieron? Javier sonrió con satisfacción. Encontramos a alguien que habla su idioma, dijo. Pero la transformación más grande no fue en los números. No, señor, fue en la relación entre Javier y Diego. Una relación verdadera. Por primera vez en 2 años, cenaban juntos todos los días. Por primera vez, hablaban. Por primera vez, Javier escuchaba sobre los sueños de Diego, sobre los edificios que quería construir, sobre la madre que había perdido. Dolor. Un día, Diego le mostró un dibujo nuevo, especial. Era un rascacielos, pero no cualquier rascacielos. Era un edificio con forma de alas, como un pájaro a punto de volar. Hermoso. Se llama Torre Elena, dijo Diego. Por mi mamá. Algún día lo voy a construir. Javier miró el dibujo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Imposible contenerlas. Tu mamá estaría muy orgullosa, dijo. Diego lo miró con inocencia. ¿Crees que soy arquitecto, tío? Javier asintió con convicción. Creo que eres el mejor arquitecto que he conocido. Y todavía no has terminado la primaria. Diego sonrió.
Esa sonrisa que había estado perdida por 2 años. Esa sonrisa que Lupita había rescatado con frijolitos. Y mucha paciencia. Pasaron 6 meses desde el primer examen aprobado. Javier había cumplido su promesa. Había contratado a un pedagogo para documentar el método de Lupita. Lo llamaron el método de las manitas. 47 páginas de instrucciones, ilustraciones y ejercicios. ¡Un tesoro! Pero Javier quería más. Un día reunió a su equipo directivo en la constructora, 15 ejecutivos, todos con títulos universitarios. Todos ganando sueldos de 6 cifras. ¡Impresionante! Tengo un proyecto nuevo, dijo Javier, pero no es de construcción. Los ejecutivos lo miraron, confundidos. ¿Qué estaba pasando? Javier puso el documento del método de las manitas en la mesa. Con toda la confianza. Esto, dijo, es un método pedagógico desarrollado por Lupita, mi empleada doméstica. Ella enseñó en comunidades rurales por 20 años y logró algo que 4 tutores profesionales no pudieron: enseñarle matemáticas a mi sobrino Diego, quien tiene dislexia. Los ejecutivos miraron el documento con creciente interés. Quiero crear una fundación, continuó Javier. Se llamará Fundación Lupita. Su objetivo será capacitar a empleadas domésticas para que se conviertan en tutoras de apoyo para niños con dificultades de aprendizaje. Un ejecutivo levantó la mano con una pregunta clave. Con todo respeto, señor Ríos, dijo, somos una constructora. ¿Por qué entrar en educación? Tenía sentido. Javier lo miró con determinación. Porque yo tengo 200 empleados y muchos de ellos tienen hijos. Y muchos de esos hijos tienen problemas en la escuela. Y ninguno tiene acceso a lo que Diego tuvo: una persona paciente que hable su idioma. El ejecutivo se calló, impactado. Javier continuó. Voy a invertir 5 millones de pesos de mi bolsillo. Vamos a capacitar a 50 empleadas domésticas en el primer año. Les vamos a enseñar el método de las manitas y luego las vamos a conectar con familias que necesitan ayuda. ¿Por qué empleadas domésticas?, preguntó otro ejecutivo. Curiosidad pura. Javier sonrió con una sabia respuesta. Porque ellas ya están en las casas, ya conocen a los niños, ya tienen tiempo con ellos, solo necesitan las herramientas. El programa se lanzó 3 meses después. Era un hecho. La primera generación tuvo 50 mujeres, todas empleadas domésticas, todas con trabajos en casas de familias de clase media y alta. Ninguna tenía título universitario. Lupita fue la instructora principal, la guía. Miren, dijo Lupita en la primera clase, ustedes ya saben lo más importante. Saben escuchar, saben observar, saben tener paciencia. Yo solo les voy a enseñar una forma de usar esas habilidades para ayudar a los niños. Las mujeres la miraron. Algunas tenían lágrimas en los ojos. Nadie les había dicho nunca que sus habilidades valían algo. Durante 8 semanas, Lupita les enseñó el método: frijoles, piedras, botones, cómo representar números, cómo explicar fracciones con tortillas, cómo conectar las matemáticas con la vida real. Todo era posible. Al final del entrenamiento, las 50 mujeres recibieron un certificado, un logro: tutoras de apoyo en matemáticas táctiles. El primer certificado de su vida para muchas de ellas. Los resultados fueron inmediatos. Sorprendente. En el primer año, las 50 tutoras trabajaron con 200 niños. Niños con dislexia, niños con discalculia, niños que habían sido abandonados por el sistema educativo. Una tragedia. De esos 200 niños, 180 mejoraron sus calificaciones. 150 pasaron de reprobar a aprobar. 47 llegaron al cuadro de honor de sus escuelas. Un éxito rotundo. Los padres no podían creerlo. Era un milagro. Una madre llamó a Javier personalmente, llena de emoción. Señor Ríos, dijo,
Mi hijo llevaba 3 años reprobando matemáticas. 3 años. Gastamos miles de pesos en tutores. Nada funcionaba. Y ahora, con la señora Marta, que es nuestra empleada doméstica, mi hijo sacó 9 en el examen. 9. ¿Cómo es posible? La pregunta del millón. Javier sonrió. Con satisfacción. Es posible porque alguien finalmente habló el idioma de su hijo. La noticia se expandió. Como pólvora, un periodista local escuchó sobre el programa. Hizo una nota. La nota se volvió viral. Increíble. Empleadas domésticas se convierten en maestras. El programa que está transformando la educación en México. Titulares impactantes. Las llamadas empezaron a llegar. Sin parar. Familias de todo el país. Empresarios que querían replicar el modelo. Gobiernos estatales que querían implementarlo. Pero la llamada más importante vino de la Secretaría de Educación Pública. El gran paso. Queremos reunirnos con ustedes, dijo el funcionario. Lo que están haciendo es revolucionario. Queremos ver si podemos implementarlo a nivel nacional. Javier no fue solo a la reunión. Llevó a Lupita, su socia. Cuando entraron a la sala de juntas del gobierno, había 12 funcionarios, todos con títulos de maestría y doctorado, todos mirando a la mujer de 47 años con uniforme de empleada doméstica, la gran desconocida. Lupita se sentó, puso su bolsa de tela en la mesa, sacó los frijoles, las piedras, los botones, sus herramientas. Esto es lo que usamos, dijo. No necesitamos computadoras, no necesitamos libros caros, solo necesitamos objetos que los niños puedan tocar. Los funcionarios la miraron con escepticismo al principio. Era comprensible, pero después de una hora de demostración, el escepticismo se convirtió en admiración. Había magia. Esto funciona, dijo el funcionario principal. Es simple, es barato y funciona. 2 años después, el método de las manitas se implementó en 100 escuelas públicas a nivel piloto. Un gran logro. Capacitaron a 500 maestros. 2,000 niños con dificultades de aprendizaje recibieron apoyo. Los resultados fueron contundentes. Una victoria. El porcentaje de reprobación en matemáticas bajó 40% en las escuelas piloto, pero para Lupita, lo más importante no fueron los números, no se trataba de eso, fueron las caras de los niños, las sonrisas, la confianza en sus ojos, esa misma transformación que había visto en Diego, la recompensa. Y hablando de Diego, 3 años después de aquella noche en que Javier abrió la puerta, Diego tenía 15 años, había terminado la secundaria con honores. Su promedio en matemáticas era 9.5. Había ganado un concurso de diseño arquitectónico juvenil. Un genio. El día de la premiación, Javier y Lupita estaban sentados en primera fila, orgullosos. Diego subió al escenario, recibió el premio, luego tomó el micrófono, listo para hablar. Quiero agradecer a 2 personas, dijo. A mi tío Javier, que me adoptó cuando perdí a mi mamá, y a Lupita Morales, que me enseñó que los números no tienen que bailar en la cabeza. Pueden caminar contigo si alguien te muestra el camino. El auditorio aplaudió. Con ganas. Lupita lloraba. De felicidad. Javier le tomó la mano. Con gratitud. Gracias, susurró Javier. Lupita lo miró. ¿Por qué le agradecía? ¿Por qué?, preguntó. Por todo, dijo Javier. Por no rendirte. Por creer en él cuando nadie más creía. Por hacer lo que $15,000 no pudieron hacer. Lupita sonrió. Con humildad. Yo no hice nada especial, dijo. Solo usé frijoles. Javier se rió. Sinceramente. No, dijo. Usted usó amor. Los frijoles eran solo la excusa. Hoy, 5 años después de todo esto, el método de las manitas se usa en 12 países de América Latina. Un legado. 50,000 niños han sido beneficiados. 3,000 tutoras han sido capacitadas.
El método tiene artículos científicos que validan su efectividad. Lupita ya no limpia casas. Es la directora pedagógica de la Fundación Lupita. Un ascenso merecido. Tiene un salario de 80,000 pesos mensuales. Tiene seguro médico. Tiene una oficina con su nombre en la puerta. Su reino. Pero cada mañana, antes de empezar a trabajar, saca su bolsa de tela, mira los frijoles, mira las piedras, mira los botones y recuerda los 400 niños de Oaxaca, su inspiración. Recuerda a Diego llorando en su cuarto, la motivación. Recuerda la noche en que Javier abrió la puerta, el comienzo. Recuerda que todo empezó con una sola pregunta: ¿puedo intentar algo? El inicio de todo. Diego tiene 17 años ahora. El futuro está en sus manos. Está en su último año de prepa. Ya lo aceptaron en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Qué orgullo! Carrera, arquitectura. Su proyecto de tesis será diseñar una escuela rural. Una escuela donde los niños aprendan matemáticas tocando objetos. Una escuela con el nombre de su madre, Escuela Elena Ríos. Javier redujo su tiempo en la constructora a la mitad. Ahora pasa las tardes en la fundación. A veces se sienta con los niños. Les enseña con frijoles pintos. Se ríe cuando se equivocan. Aplaude cuando aciertan. ¡Qué bonito! Un día, un periodista le preguntó: «Señor Ríos, usted es un empresario exitoso. Ha construido puentes, casas bonitas, hospitales. ¿Cuál considera que es su mayor logro?». Javier pensó un momento. Se rascó la barbilla. «Mi mayor logro», dijo, «fue sentarme en el suelo a contar frijoles, porque ese día aprendí algo que mis 2 títulos de ingeniería nunca me enseñaron, que los milagros no cuestan 300,000 pesos. Cuestan paciencia, cuestan tiempo, cuestan sentarse en el suelo con alguien que necesita ayuda. Así es la vida». El periodista anotó la respuesta. Asintió con la cabeza. «¿Y qué le diría a otros empresarios?», preguntó. Javier miró por la ventana. Pensó en Lupita, en Diego, en los 50,000 niños que habían sido ayudados. Les diría que miren a las personas que limpian sus casas, dijo, que les pregunten de dónde vienen, que escuchen sus historias, porque detrás de cada uniforme de empleada doméstica puede haber una maestra, una sanadora, un ángel. ¡Qué profundo! El periodista terminó la entrevista. Guardó su libreta, pero Javier tenía algo más que decir. Y les diría algo más. Añadió, les diría que el éxito no es cuánto dinero ganas, es cuántas vidas cambias. Y a veces, cambiar una vida no requiere millones de pesos, solo requiere frijoles, piedritas, botones y amor, mucho amor. Esa noche, Javier cenó con Diego y Lupita. Era la cena número 1825. ¡Qué barbaridad! 5 años de cenas juntos, 5 años de frijoles, 5 años de familia. Diego levantó su vaso de horchata. «Por los números que ya no bailan», dijo. Lupita levantó el suyo de Jamaica. «Por los niños que nadie quiere enseñar», dijo. Javier levantó el suyo de tamarindo. «Por los milagros que cuestan 0 pesos y 100% de amor», dijo. Chin, chin, chocaron los vasos. Y en ese momento, Javier supo algo con certeza. Su hermana Elena estaría orgullosa, no solo de Diego, estaría orgullosa de lo que habían construido juntos. Una familia hecha de frijoles, piedritas y botones. Una familia donde el amor enseñaba mejor que los títulos. Porque al final, esa es la lección de esta historia. Los títulos no enseñan, la paciencia sí, el dinero no conecta, el tiempo sí, los números no importan, las personas sí, y a veces, el maestro más importante de tu vida no tiene diploma. Tiene un uniforme azul de empleada doméstica y una bolsa de tela llena de frijoles. ¡Qué gran verdad! Porque existen maestros que nunca pisaron una universidad. Algunos usan guantes amarillos de limpieza
Y si tú fueras Javier, si llegaras a casa temprano y vieras a tu empleada doméstica enseñándole matemáticas a tu sobrino, ¿qué harías? Espero que te sentaras en el suelo. Espero que dijeras, enséñame, porque ese es el primer paso hacia el milagro. Y el milagro no cuesta 300,000 pesos, para nada. El milagro cuesta frijoles, piedritas, botones y todo el amor que puedas dar. Así de sencillo. Diego dijo una vez algo que Javier nunca olvidaría. Fue en su primer día de universidad. Lupita había ido a despedirlo. Diego la abrazó. Fuerte. Los números ya no bailan, tío, dijo. Ahora caminan conmigo, y cada vez que resuelvo una ecuación, pienso en frijoles. ¡Qué emoción! Lupita rió. Su risa era música. No olvides, dijo. Cuando construyas tu primer edificio, ponle una placa. Diego la miró. Curioso. ¿Qué dirá la placa?, preguntó. Lupita sonrió, con una sonrisa que iluminaba el cuarto. Dirá, construido con frijoles. Y esa es la historia de cómo una empleada doméstica hizo lo que un ingeniero con 2 títulos y 300,000 pesos no pudo. Increíble. No es una historia sobre matemáticas. Es una historia sobre ver lo invisible, sobre escuchar a quienes nadie escucha, sobre sentarse en el suelo cuando todos están de pie y sobre nunca subestimar a la persona que limpia tu casa, porque ella podría ser la maestra que tu hijo necesita. Ella podría ser el milagro que estás buscando. Ella podría ser Lupita. Hay algo más que quiero contarte antes de terminar. 3 meses después de que Diego entrara a la universidad, hubo un evento especial. La Fundación Esperanza celebraba su 5º aniversario. Habían invitado a 300 personas, empresarios, políticos, periodistas, maestros y las 500 tutoras que habían sido capacitadas, pero el invitado de honor era un niño. Se llamaba Miguel, tenía 10 años. Había nacido con síndrome de Turner y tenía dificultades severas de aprendizaje. Su madre era empleada doméstica. Trabajaba en la casa de una familia adinerada. Hace 2 años, la madre de Miguel había tomado el curso de la Fundación Esperanza. Había aprendido el método de las manos y había empezado a enseñarle a su propio hijo. Miguel había pasado de reprobar todas las materias a ser el 2º mejor de su clase. Todo un campeón. Esa noche, Miguel subió al escenario. Tenía un papel en la mano. Lo había escrito él mismo. Mi mamá limpia casas, leyó Miguel. Trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero cada noche, cuando llega a casa, se sienta conmigo y me enseña con frijoles. El auditorio estaba en silencio, absolutamente callado. Los doctores dijeron que yo nunca iba a poder aprender como los otros niños, continuó Miguel. Dijeron que mi cerebro era diferente, y tienen razón. Mi cerebro es diferente. Pero diferente no significa peor. Significa que necesito un camino diferente. Las lágrimas empezaron a caer en los rostros de las personas del público. El ambiente era emotivo. Mi mamá me mostró ese camino, con frijoles, piedritas, botones y todo el amor que cabe en sus manos. Miguel miró a su madre, que estaba sentada en primera fila. Tenía las manos cubiertas de callos por tantos años de trabajo doméstico. Mamá, dijo Miguel, gracias por no rendirte. Gracias por creer en mí cuando nadie más creía. Gracias por enseñarme que los números no tienen que bailar, pueden caminar conmigo. La madre de Miguel lloraba. Amares, Esperanza lloraba, conmovida. Javier lloraba, sin poder evitarlo. Todos lloraban. Era un mar de lágrimas, porque esa es la verdad de esta historia. No es solo sobre Diego y Lupita, es sobre miles de niños, miles de madres, miles de empleadas domésticas que tienen dentro de ellas el poder de cambiar vidas. Es una fuerza imparable. Solo necesitan que alguien les dé las herramientas. Solo necesitan que alguien crea en ellas. Solo necesitan que alguien les diga, tú puedes. Sí, se puede.
Después del evento, Javier se acercó a Lupita. Estaban solos en el pasillo. El ruido de la fiesta se escuchaba a lo lejos. ¿Sabes algo?, dijo Javier. Cuando te contraté hace 5 años, pensé que solo serías otra empleada doméstica, otra persona que limpiaría mi casa y se iría. Lupita asintió. Con humildad. Lo sé, dijo. Javier la miró a los ojos. Con gratitud infinita. Pero resulta que eras mucho más que eso. Eres un tesoro. Eras exactamente lo que mi familia necesitaba, lo que Diego necesitaba, lo que yo necesitaba. Lupita sonrió, con esa sonrisa que ilumina el alma. Yo no hice nada especial, señor. Solo vi a un niño sufriendo y decidí ayudar. Javier negó con la cabeza, lentamente. Eso es exactamente lo especial, dijo. Ver el sufrimiento y decidir ayudar, eso es lo que la mayoría de la gente no hace. Ven el sufrimiento y miran para otro lado. Tú no. Tú te sentaste en el suelo, sacaste frijoles de tu bolsillo y cambiaste una vida. Lupita bajó la mirada, con humildad. Cambiaste 2 vidas, dijo Javier. La de Diego y la mía. Se quedaron en silencio por un momento. Un silencio lleno de gratitud. Luego, Javier sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño estuche de terciopelo, de un azul profundo. Lupita lo miró confundida. ¿Qué sería aquello? Javier abrió el estuche. Adentro había un anillo, pero no era un anillo de oro o diamantes. Era un anillo de plata simple, con un brillo casi mágico. Y en lugar de una piedra preciosa, tenía 3 pequeñas esferas incrustadas, cada una con su propia historia. Una era marrón, como un frijol de la tierra. Una era gris, como una piedrita de río. Una era azul, como un botón de camisa de niño. Lo mandé a hacer, dijo Javier, con la voz llena de emoción, para que nunca olvides de dónde vienes. Para que nunca olvides lo que lograste, para que nunca olvides que a veces los tesoros más valiosos no están hechos de oro, están hechos de frijoles. Lupita tomó el anillo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, silenciosas pero intensas. Gracias, susurró, con la voz temblorosa. No, dijo Javier, gracias a usted. Y esa noche, bajo las luces del salón de eventos, una empleada doméstica de 52 años se puso un anillo que valía más que cualquier diamante, porque ese anillo representaba todo lo que había logrado. 400 niños en Oaxaca, ayudados con amor y dedicación. Un niño llamado Diego, al que le devolvió la esperanza. 50.000 niños en toda América Latina, tocados por su ejemplo. Y una lección que el mundo necesitaba escuchar, que el amor enseña mejor que los títulos, que la empatía transforma. Esa es la historia que quería contarles hoy. Una historia de amor y superación. No la cuento para hacerlos llorar, aunque probablemente lloraron un poquito. La cuento para que la próxima vez que vean a la persona que limpia su casa, la miren diferente, con respeto y admiración. La cuento para que la próxima vez que su hijo tenga problemas en la escuela, no solo busquen tutores con títulos, busquen personas con paciencia, busquen personas con corazón. La cuento para que la próxima vez que se sientan un fracaso, recuerden que los milagros no cuestan 15,000 pesos. Cuestan tiempo, cuestan presencia, cuestan sentarse en el suelo. Y si tienen un hijo que los números bailan en su cabeza, si tienen un sobrino que el sistema ha abandonado, si conocen a alguien que ha sido llamado incapaz, estúpido, limitado, quiero que recuerden algo. Recuerden que Javier Ríos fue llamado todas esas cosas y ahora está estudiando arquitectura en la mejor universidad de México, con beca completa. Recuerden que el cerebro de Diego no cambió. Lo que cambió fue la forma de enseñarle, la forma de comprenderlo. Recuerden que el maestro que salvó a Diego no tenía título, tenía un uniforme azul y una bolsa de frijoles. Tenía un corazón enorme. Y si tú eres ese niño,
Si tú eres esa persona que siente que los números bailan, que las letras se mueven, que nada tiene sentido, quiero que sepas algo. No eres estúpido. Nunca lo olvides. No eres incapaz. Eres más fuerte de lo que crees. No eres limitado. Tu potencial es infinito. Solo necesitas que alguien hable tu idioma, que alguien entienda cómo funciona tu mente. Solo necesitas que alguien se siente en el suelo contigo, que te mire a los ojos y te diga, yo creo en ti. Solo necesitas tu propia Lupita, tu propia esperanza. Y tal vez, solo tal vez, esa Lupita ya está cerca de ti, esperando a ser descubierta. Tal vez es la persona que limpia tu casa, que siempre te saluda con una sonrisa. Tal vez es tu vecina, que te ofrece un café cuando más lo necesitas. Tal vez es tu madre, que siempre está ahí para apoyarte. Tal vez eres tú mismo. Si tú tienes el poder de ser la esperanza de alguien más, porque todos tenemos el poder de ser Lupita para alguien. Todos podemos cambiar una vida. Solo tenemos que decidir usarlo. Solo tenemos que abrir nuestro corazón. Solo tenemos que sentarnos en el suelo y escuchar. Solo tenemos que sacar los frijoles del bolsillo y ofrecerlos con amor y decir, puedo intentar algo. Esa frase cambió la vida de Javier Ríos. Esa simple frase. Esa frase puede cambiar la vida de alguien más. Tal vez la tuya, tal vez la de alguien que amas. Porque los milagros no suceden en hospitales con máquinas caras. Aunque la ciencia ayuda, los milagros suceden en cuartos de niños, sentados en el suelo, con frijoles y paciencia, con amor y comprensión. Y si esta historia te movió, si esta historia te hizo pensar, si esta historia te recordó que hay personas invisibles haciendo milagros silenciosos, entonces comparte esta historia, no por mí, no por Diego, no por Lupita. Compártela porque hay miles de Diegos allá afuera, miles, esperando una oportunidad, miles de niños que están llorando en sus cuartos, sintiéndose solos y desesperados, miles de niños que piensan que son estúpidos, que no valen nada, miles de niños que solo necesitan que alguien les muestre otro camino, un camino lleno de esperanza, y tal vez, solo tal vez, la persona que ve esta historia tendrá la bolsa de frijoles que ese niño necesita. Tendrá el corazón para ofrecerla. Esa es mi esperanza. Esa es la esperanza de Lupita. Y esa es la historia de cómo una empleada doméstica le enseñó a un ingeniero millonario la lección más importante de su vida. Una lección que todos deberíamos aprender. Los números no importan tanto como las personas. Las personas sí, son lo que realmente importa. Los títulos no enseñan, como el amor. Y a veces, el milagro que estás buscando no cuesta 15,000 pesos, cuesta frijoles, piedras, botones y todo el amor que puedas dar, todo el amor que llevas dentro. No lo guardes, compártelo.